6:36 amigos. Hemos venido comentando cómo, incluido el día de hoy, hay titulares permanentemente que sorprenden en lo positivo. Porque todo acto de buena voluntad a favor del diálogo en Venezuela o para Venezuela desde cualquier lugar del planeta lo tenemos que ver como una oportunidad de solución. Y recientemente Francia, incluso a través del embajador de la misión diplomática francesa en Venezuela, lo decía, la Unión Europea. Más recientemente Gustavo Petro habla de la iniciativa de una conferencia internacional en Colombia, y los Estados Unidos dice o muestra hasta ahora interés en participar. Y la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana en las negociaciones en México aseguró que todas las iniciativas en aras del pronto reinicio del proceso de negociación con el gobierno cuentan con su aprobación. Nos acompaña Stalin González, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Stalin, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Bien. Bueno, ¿en qué estado está el diálogo? Uno siente que el diálogo no ha cesado, que incluso sin saberlo debe haber muchos escenarios donde simultáneamente el esfuerzo se mantiene. ¿Qué nos dirías? Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por la oportunidad, como dices, ¿no? Yo siempre digo, la negociación no es lo que pasa en la mesa, nada más, ¿no? Que hay un ambiente alrededor de la mesa que se va moviendo. Y aquí, como dice nuestro comunicado, saludar la iniciativa y todas las iniciativas que busquen, vayan en la búsqueda de una salida acordada en Venezuela que le ponga fin a la crisis, evidentemente que estamos de acuerdo. Interesante de esta iniciativa, hay, bueno, ¿cuántos millones de venezolanos hay fuera del país, producto de la migración? Y la mayoría de esos venezolanos, 70-80%, está en Sudamérica. Y una gran parte de ellos están en Colombia. Creo que el que la región sea parte de esta iniciativa, que así había sido la gran ausente en los últimos años, todas las iniciativas venían de Europa, de Estados Unidos, y América Latina estaba siempre como a la expectativa, esperando o tenía una posición distinta. Que sea la región quien hoy sea parte de la solución es interesante, porque al final son nuestros vecinos, son nuestros hermanos y son los que más deben querer que en Venezuela haya una solución. Ahora, perdón, había una diferencia en los tiempos con respecto a la iniciativa regional de lo que fue República Dominicana a esta que se propone en Colombia. Claro. E independientemente de que con los auspicios de Noruega, ustedes están insistiendo en México. Sí, a ver, yo creo que todo esto ha sido, aunque parezcan procesos distintos, yo creo que de cada uno lo que se va es en una continuidad. ¿De qué ha servido todos estos procesos? A que no han llegado a acuerdo. Evidentemente, si lo medimos así, han fracasado. Pero creo que también han sido tan largas las discusiones, todo el mundo sabe qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que quiere el gobierno, qué quiere la comunidad internacional. Todos estos procesos al final lo que generan es confianza. ¿Qué creo yo hoy que ocurre? Aquí hay una zona potencial de acuerdo, ¿sabe? Bueno, ¿cuáles son las exigencias de la oposición? ¿Cuáles son las exigencias del gobierno? ¿Qué quiere? ¿Cuáles garantías puede dar la comunidad internacional? Ahora hay un tema de confianza. De quien dice que cada quien va a cumplir su parte, ¿no? Y yo creo que aquí esta iniciativa que hace el presidente Petro es interesante, creo que hay que darle una oportunidad. Nosotros no tenemos todavía los detalles de cómo sería esa conferencia. Entendemos que están invitando cancilleres de América Latina, cancilleres de Europa. Estados Unidos dice que está interesado en asistir. Todo eso que sea para fortalecer el mecanismo de México, que se continúe la agenda acordada con el auspicio y la mediación del Reino de Noruega, bienvenido sea, y que busquemos una solución a esto. Creo que hay que ponerle sentido de urgencia, porque ya Importante. estamos en entrada en abril del 23, una elección que está pautada para el año 24. O sea, eso sí parece mucho tiempo, pero montar, organizar una elección lleva tiempo. Por ejemplo, la Unión Europea, la observación de la Unión Europea, la observación electoral de la Unión Europea puede tardar 9 o 10 meses en construirse para venir. Entonces, ya hay que ponerle a esto sentido de urgencia. Hay que resolver lo que está pasando en Venezuela. Los venezolanos necesitamos una salida. Creo en la salida acordada. Creo que los venezolanos tienen el derecho de cambiar a través del voto, y a través de esa herramienta del voto que sea una herramienta de cambio, y todos los esfuerzos
que podamos hacer, porque lograr ese cambio político que nos genere un cambio económico en Venezuela, un cambio que nos dé estabilidad, nosotros vamos a seguir intentándolo. Stalin, ese sentido de urgencia que tú comentas nos permite saber hoy si esta conferencia ya será un hecho y en cuánto tiempo sería y en qué tipo de formato. Porque tú has dicho algo importante, fíjate. Una cosa es una mesa de diálogo, otra es una conferencia internacional a donde pueden venir representaciones de cualquier parte del mundo. Es muy interesante. Esto pudiera ser un acelerador, ¿no? En el mejor sentido. Sí, yo no soy vocero del gobierno colombiano, ¿no? Ni quiero serlo. Y entiendo que la iniciativa está pautada para después de Semana Santa. O sea, eso es 10, 12 días, ¿no? Me imagino que entre hoy y mañana anunciarán la fecha. Las partes no están invitadas, entiendo que las partes no estarán invitadas a la conferencia, o sea, ni la oposición ni el gobierno de Maduro, y me imagino que trabajarán ahí algunas soluciones. Seguimos trabajando, bueno, en que todo eso que ocurra ahí genere el que se reactive el mecanismo de México, que se continúe con la agenda y que podamos dar solución, porque el problema no es el mecanismo, el problema es la solución. Hoy Venezuela necesita una estabilidad económica y una estabilidad política. No va a haber, no va a haber freno del flujo migratorio si en Venezuela no se resuelve el problema económico. No va a haber freno del flujo migratorio si no se resuelve el tema político. Y yo creo que tenemos que darnos esta oportunidad con el sentido de urgencia. Y yo hago hincapié en eso porque o sea, como se dice, ya llegamos al llegadero. Ya sabemos qué es lo que ellos quieren, sabemos qué es lo que queremos nosotros, sabemos qué es la comunidad internacional que puede dar, qué garantías puede dar para que ese acuerdo se dé. Y aquí lo que hace falta, bueno, demos ese paso de confianza y empecemos a realizar y construir los pasos necesarios para conseguir ese acuerdo que nos dé una solución pacífica a lo que pasa en Venezuela. Stalin, tú dices, todos sabemos lo que ellos quieren, lo que queremos nosotros, y por supuesto, como gran paraguas está lo que nos interesa a todos los venezolanos. ¿Tú nos puedes recordar, tú puedes retomar esos puntos, por favor? Bueno, lo primero es que nosotros queremos que los venezolanos vivamos bien y que el sufrimiento que hoy viven los venezolanos producto de la crisis sea ya cesado y calmado. Ahora, tenemos una propuesta política, es ir a la elección, hay que ir a la elección presidencial. ¿Cuáles puntos tiene la oposición en esa elección? Uno, tenemos que saber cuál es el cronograma electoral, que haya un saneamiento del registro electoral, que haya jornadas de actualización del registro electoral, tanto en Venezuela como en el exterior. No es nada más los venezolanos en el exterior. En Venezuela hay más de 1 millón de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. La migración ha sido interna también. Hay mucha gente hoy vive muy lejos de su centro de votación. Gente que vive en el interior que se muda a Caracas y así, y en cada uno de los estados, en las ciudades, debe haber una jornada de actualización, debe haber un equilibrio más ajustado dentro del Consejo Nacional Electoral y debe haber la habilitación de los dirigentes políticos. Nuestros candidatos, muchos de los candidatos, la mayoría de los candidatos que se están presentando a las primarias de la oposición están inhabilitados. Y hay un tema con las tarjetas y los símbolos de los partidos que desde nuestro punto de vista han sido judicializados y han sido expropiados de su dirigencia legítima. Eso es como el resumen de las condiciones electorales. ¿Qué pide el gobierno? Creo que el gobierno lo ha dicho y lo dice a cada rato, el tema de las sanciones, el tema de los recursos. Ahora, yo creo que todo lo que sea en bien de los venezolanos hay que estar de acuerdo. Ahora, eso tiene que tener claro cuál es el destino de esos recursos. Deben estar marcados esos recursos. ¿Para dónde van? ¿Es para ayudar a los sueldos y salarios de los maestros, de los profesores, de los empleados públicos? ¿Es para ayudar a fortalecer y acomodar los hospitales de este país? ¿Es para mejorar el sistema eléctrico? De ese dinero también debe estar marcado, porque hay una duda razonable de qué se hace con el dinero. Y aquí vemos lo que ha pasado todos estos días. Que todo ese dinero, que no es las cifras que dice el gobierno que están congelados, mucho más se ha despilfarrado en todo lo que se sabe estos días en el tema de PDVSA que lo que hoy pueda estar en los bancos congelados. Venezuela tiene hoy congelado, puede ser unos 10.000, 11.000 millones de dólares, no es tanto como lo que dice Maduro, evidentemente es mucha plata. Ahora,
para el desastre que vive el país, eso es una ayuda, eso no es la solución del problema. La solución del problema es tener una economía sana. La solución de ese problema es que haya poderes en Venezuela, que haya confianza en el poder judicial, que la gente pueda venir a invertir, que pueda recuperar el valor del trabajo, que la gente trabaje y sienta que lo que está haciendo es para superar. Entonces, todas esas cosas deberían estar están en el memorando de entendimiento, están en la agenda. Bueno, sigamos trabajando en la agenda ahora con sentido de urgencia. Esto es cuestión de semanas, no es cuestión de años. Ya los años han pasado y en cuestión de semanas tenemos que resolver esto. Porque mi preocupación es que al no haber acuerdo, ¿cuál es la consecuencia? Que vamos a tener una elección con pocas garantías. Y en medio de mucho desánimo, Y ¿no? que Venezuela va a seguir entonces estando en el hoyo de la crisis económica. Porque yo no estoy para nada de acuerdo en los titulares que tú leías ahora. Por ejemplo, Maduro ayer decía, o Delcy Rodríguez decía, las heridas de las sanciones. Ujú. La crisis que vive Venezuela no es culpa de las sanciones. Ahora, lo que sí es cierto es que salir de la crisis donde estábamos metidos por culpa del mal gobierno de 20 años, con sanciones va a ser muy difícil salir. Evidentemente, recuperar el país con sanciones es muy difícil, pero no es quien generó la crisis. La crisis la generó el mal gobierno, la corrupción, el hacer las cosas mal, el manejar el poder sin controles. Hoy lo que pasa en PDVSA y todo esto que ha salido, la CBG, PDVSA, es manejar el poder sin controles. Se acostumbraron a manejar el poder sin control. Y ahora, bueno, veamos lo que está ocurriendo o lo que está saliendo a flote, porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie le ponía el cascabel al gato. Entonces, creo que hay que ver esta iniciativa que presenta el presidente Petro, hay que verla con buenos ojos. Hay que ver que eso sea y que esperemos cuál va a ser el formato y quienes están invitados, que sea para fortalecer el diálogo, que sea para que los venezolanos podamos conseguir salir de la crisis, que es un acuerdo entre venezolanos, pero que la comunidad internacional evidentemente tiene mucho que dar para que los venezolanos podamos salir de esa crisis, ¿no? Amigos, al regreso seguiremos conversando con el dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México, Stalin González. Stalin, al regreso me gustaría que nos comentaras, hasta donde te sea posible, si el diálogo solamente se mueve cuando uno se entera oficialmente en los medios. Si más allá de eso, ustedes están dialogando de alguna manera. Y si solo impulsan el diálogo los actores visibles que te incluyen, porque de repente los gremios también son parte de ese impulso necesario. Cuando hubo el diálogo social en Margarita, pronto será 30 de abril, el acuerdo es que para el 30 de abril se tenga definido el método para ver qué se hace con el salario. Es decir, todas esas acciones también forman parte de un mismo interés común. Amigos, regresaremos. Bueno, Stalin González, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Yo te dejaba una pregunta un tanto compleja, es decir, solo se reúnen cuando uno se entera, cuando uno los ve, y el diálogo está compuesto realmente solo por quienes oficialmente están designados, así como tú, o hay distintos escenarios que se mueven simultáneamente. Sin hablar del proceso directamente, el cual no puedo, pero Uh-huh. cuando en el tiempo, ¿no? Y uno se va enterando de grandes acuerdos que se transcurrieron en el mundo. O sea, Uh-huh. empiezas a ver, bueno, pero al final uno tiene que estudiar, ver otros procesos, que muchos se parecen, pero cada proceso es distinto y cada proceso no es igual, ¿no? Y no puedes comparar, o sea, tú no puedes extrapolarlo a la mesa de negociación de Colombia a Venezuela. En Colombia hay un conflicto armado que en Venezuela no Uh-huh. existe. O todo lo que pasó con Chile, hay cosas que se parecen, o lo que pasó en Sudáfrica, hay cosas que se parecen que no. Pero evidentemente que yo creo, y además está así, las negociaciones no es solo lo que ocurre en la mesa, ¿no? O sea, creer que uno va a sentarse en la mesa y solamente es lo que ocurre ahí, no, hay cosas que se mueven, hay gente que ayuda, hay gente que influye, pero evidentemente hay una delegación que es formal, ¿no? Y para cualquier cosa, para no usar la negociación política, pero tú vas a comprar un carro, si vas a comprar un carro, bueno, tú haces venga, ¿cuánto vas a dar por el carro? Lo primero que haces, bueno, déjame averiguar cómo está eso en el mercado.
si lo compro en Caracas me sale en un precio, si lo compro en Valencia a lo mejor me sale en otro precio, si lo compro de tal color a veces el color influye, cuántos kilómetros tiene, entonces tú empiezas a hacer como un estudio de las cosas. Todas las negociaciones son así. Ahora la negociación política es mucho más compleja porque estás negociando también no estás comprando algo, ¿no? Al final está puesto sobre la mesa valores, estás poniendo sobre la mesa visiones de cosas, objetivos, la vida de la gente, o sea, al final estás poniendo en futuro de mucho. ¿Qué está pasando? Creo que pasamos en la comunidad internacional y sobre todo en el continente, creo que la política de la máxima presión no rindió los frutos que se quería. Y hubo un cambio geopolítico también en la región y todo está cambiando. Creer que las cosas en Venezuela son igual que hace 4 o 5 años también es distinto. O sea, O que están aisladas, ¿no? sí, por ejemplo, hace 4 o 5 años hacíamos cola en los supermercados para comprar hasta papel higiénico. Hoy el problema en Venezuela es otro. Usted va al supermercado y hay. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Quién tiene el poder adquisitivo para hacerlo? O sea, las cosas, aunque la crisis sigue, pero tiene componentes distintos. Hoy en la región pareciera que hay un interés más en ayudar. Venezuela ha habido, bueno, tú leíste la visita del representante de la Unión Europea, Ujú. un funcionario de Señor. alto, está por debajo de Borrell, vino el enviado especial de Lula a Morín, está esta iniciativa de Petro, o sea, empiezas a ver, han venido funcionarios de los Estados Unidos a Venezuela en el último año, las cosas se están moviendo, evidentemente las cosas se mueven ahora, las cosas se mueven ¿para qué? Yo creo que yo lo dije ayer, no, tenemos que dejar en Venezuela se mueve todo, pero no cambia nada. Ahora, el tema es que tenemos que cambiar las cosas. ¿Cómo hacemos para cambiar y aprovechar todo este esfuerzo que se está haciendo para lograr mover y cambiar las cosas? Tenemos una oportunidad para acordar y volver a Venezuela a una democracia estable, con instituciones, con una herramienta fundamental como la del voto, y que puedan los venezolanos también eso generar un cambio en lo económico. Los venezolanos necesitamos vivir bien, que trabajes y el valor del salario, el valor del trabajo tenga valor. O sea, que tú trabajes y sientas que estás saliendo de abajo. O sea, eso que pasaba antes, con tu esfuerzo vas a lograr salir y vas a poder estudiar y tener una casa y una familia. Con Oye, un es muy salario. difícil. Eso es muy difícil hoy. ¿Cómo recuperar el valor del salario? Entonces, creo que tenemos que darnos esa oportunidad. Si, bueno, si pasan muchas cosas en la mesa, fuera de ella. Ahora, el tema es que todo eso se ha canalizado. Se ha canalizado en terminar esa agenda, en poder dar solución a esa agenda, en que podamos tener garantía, en que podamos tener planes a futuro y un acuerdo estable para los venezolanos. Stanley, me quedan 3 minutos, fíjate. El dinero que esté congelado o bloqueado no es ni del gobierno ni de la oposición, es de todos los venezolanos. Y a todos nos interesa saber cuánto hay afuera. Maduro creo que ha hablado de 30.000 millones, tú dices que es alrededor de 11.000 millones. ¿Por qué recientemente Nicolás Maduro dijo, oye, hubo el acuerdo, creo que de $3.000, 3.000 millones. 3.000 millones, para destinarlo a fines sociales, a necesidades sociales? Entonces Maduro dice, bueno, pero yo cómo podemos seguir negociando con una gente que después nos responde, que dice, no, eso es asunto de los Estados Unidos. O sea, esos son temas importantes, seguirle el pulso a eso. ¿Qué pasó con esos 3.000 millones de dólares que tenían ya una definición? Sí, seguimos trabajando con los bancos. Todos sabíamos, incluido Maduro, que eso no era fácil. Ahí hay todo, cada uno de ese dinero que está en bancos distintos, con problemas distintos. Venezuela tiene acreedores, Venezuela tiene una serie de deudas que no ha pagado y ahí había que proteger ese dinero. Lo peor que no puede pasar es que tratemos de mover ese dinero de donde está, de la cuenta A la cuenta B, para que empiecen a ejecutarse esos planes y vengan unos Pero acreedores a recordemos que decir, ese dinero iba a estar tutelado y seguido por la ONU. sí, claro, pero tenemos que tener el blindaje jurídico de que ese dinero pase del punto A al punto B. Y yo creo que estamos cerca de Ese ha sido el ya. motivo Sí, el motivo es que de trámite. hay trámites y problemas jurídicos con cada uno. O sea, los casos son distintos en cada uno de los países, en cada uno de los bancos. Y estamos
trabajando para ir ejecutando ese acuerdo que además fue meses trabajando de equipo técnico, de ver hospitales, de ver sistema eléctrico y todo ese esfuerzo que hicimos, nosotros quisiéramos que se cumpla, todos queremos que se cumpla y ahí ya estamos a la puerta de poder consolidar el fondo y que empiece a haber un flujo de ese dinero y esperemos que sea más rápido de lo que de estos 3 meses que hemos tardado en ello, pero no ha sido culpa de nosotros. El gobierno lo sabía, que allá había un entramado jurídico, pero ahí seguimos pero sí está avanzando ese proceso. Sí, seguimos trabajando en que eso se pueda destrabar. Y ya estamos a puertas de eso. A mí no me gusta poner fechas nunca, claro, porque a veces pasa algo y se tarda más. Sí. Pero yo creo que estamos a puertas de que eso se pueda resolver. Stalin, ¿ha mejorado el ambiente de ese diálogo? ¿Tú lo podrías describir a favor o sencillamente con el escepticismo que merezca la circunstancia? Pero, ¿qué dirías al respecto? Porque al final son seres humanos. Son seres humanos que comparten un café, que se miran la cara, que pueden hablar por teléfono. Su función es mediar. A ver, yo creo que hay un ambiente en general del acuerdo. Y en Venezuela siempre hemos estado de acuerdo en que se logre una negociación. La diferencia en la opinión pública es creer si va a haber acuerdo. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que haya un proceso de negociación. Ahora, la expectativa de que se haga un acuerdo es baja. Ya en la mesa, evidentemente que ha cambiado el tiempo, los años viéndote te hace bajar la aprensión. Evidentemente cuando hay reuniones en la mesa y hay temas álgidos, son temas como debates en cualquier sitio. Hay unos debates más duros, otros más tranquilos. Pero aquí lo importante, yo sí creo que aquí hay la conciencia de que tenemos que resolver esto. Evidentemente cada quien tiene su punto, ¿no? Y para eso es una negociación, cómo acordar los extremos, cómo ir llevándolos hacia el centro. Y por eso digo lo que dije al principio, yo creo hoy que hay una zona potencial de acuerdo y que aquí falta es generar la confianza suficiente para empezar a engranar todo eso que está ocurriendo. Y es evidente que este no es una negociación solo a dos, este no es un tema de la oposición al gobierno, aquí la comunidad internacional tiene un peso tanto para mover las cosas como para ser garante de lo que ahí se acuerde, y yo creo que aquí se están alineando mucho, se está alineando todo para poder lograr ese acuerdo y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo que se pueda lograr. Bueno, Stalin, gracias por venir, el mayor éxito en nombre del interés de todos los venezolanos. Que vengan buenas noticias del esfuerzo que ustedes hacen y estas puertas se mantienen siempre abiertas. Hasta pronto. Gracias a ti y a seguir trabajando por tener una Venezuela distinta, donde todos podamos vivir bien, cada quien con su posición política, pero con respeto. En la deliciosa y realista dinámica de la diferencia. Es así. Qué aburrido sería todo si pensáramos igual. Totalmente, pero con respeto. Así es, así es. Amigos, regresaremos.